Hace 14 años, en 1995, un pequeño bar de Sevilla se convirtió en el más famoso de toda España. El bar se llamaba Arni, y lo que pasó en su interior fue la noticia que más salió en televisión durante medio año. El Arni era un bar donde solo iban hombres, un lugar de los llamados de ambiente, donde los hombres podían tomar copas y disfrutar de la compañía de otros hombres. Pero, ¿por qué se hizo famoso este bar? Todo empezó cuando un joven, menor de edad, contó que allí dentro le habían obligado a mantener relaciones sexuales con hombres mayores. A partir de ese momento, la policía empezó a vigilar a los clientes que entraban al Arni. Comenzaba el juicio más curioso y televisivo de la historia. Entre los acusados de ser clientes del Arni había abogados, actores, cantantes, un marqués y hasta un juez de menores. El presentador Jesús Vázquez, Antonio Tejada, hermano de María del Monte, y Javier Gurruchaga, entre otros, hicieron que este juicio fuera seguido por toda España. Es muy difícil poder perdonar, sobre todo ahora mismo. Yo no soy una persona rencorosa y supongo que el tiempo borra las heridas, pero cuando tú tienes la certeza de que eres inocente de algo, cuando te están echando encima tanta basura y ves que tu madre recibe todo eso y le entra en una depresión nerviosa y se niega a recibir asistencia y se niega a recibir ayuda de su familia y se bloquea de esa forma por algo que es tan injusto, por algo que yo no he hecho, por una historia con la que yo no tengo nada que ver, por un sitio que nunca pisé, por un 41 que nunca he conocido, porque yo no me acuesto con menores, ni con chaperos, ni he pagado a nadie, ni es mi rollo, ni es mi estilo, ni es mi vida. Yo no he hecho nada. Si a mí no me han cogido con nadie, y yo no lo he hecho con nadie, ¿por qué me tienen que hacer a mí estas cosas? Ay, que lo haya hecho, que lo coja y lo pague. A mí todo esto me parece una auténtica fantasmada, porque nos estamos enfrentando a acusaciones fantasmas. El caso Arni entraba en la historia como el mayor escándalo de prostitución homosexual de menores. En total, 46 acusados se sentaron en el banquillo. Uno de los acusados fue el dueño del Arni, Carlos Saldaña, un empresario que en aquel momento vivía con su hija de 17 años, encima del bar. Saldaña fue acusado de 56 delitos de prostitución y exhibicionismo. Y su vida privada fue conocida por toda España. Pero, ¿por qué motivo puso Carlos Saldaña el bar Arni? Yo resaltaría del Arni que era un lugar de diversión, de encontrar acogida unas personas con otras. El propio Saldaña nos cuenta la verdad en una entrevista exclusiva a Regreso al Futuro, donde solo escucharemos su voz. El motivo es que a su madre le produce mucho dolor ver la cara de su hijo hablando del caso Arni. Fundamentalmente, pues puse el bar Arni porque tenía una soledad profunda a nivel interior, que quizás equivocadamente entendí que podía satisfacerla con el pub Arni, y también porque en aquellos momentos entendí que había una escasez de locales de ese tipo donde confluyéramos pues amigos. Carlos Saldaña era un hombre casado y con una hija, Mari Carmen. Llevaba una vida corriente como cualquier matrimonio hasta que se dio cuenta que le gustaban los hombres. En aquel momento tuvo la valentía de hablar con su mujer, su hija y sus padres y decirles que se quería separar porque era homosexual. Fue un trauma impresionante. No era romper un matrimonio, no. Era romper un proyecto de vida. Pero también tenía que ser sincero conmigo y fue una de las decisiones grandes que tuve que adoptar en mi vida. O ser sincero con ella y conmigo y con mi propia hija y con mi entorno familiar, o vivir en la mentira, la hipocresía. Lo que nunca se pudo imaginar Carlos Saldaña es que su bar, el Arni, que puso con tanta ilusión, se convertiría en una pesadilla para él y para su familia. Arni es una fábrica de dolor, pero ha sido una fábrica de dolor profundísimo, un dolor que no se puede calcular, ni pesar, ni valorar. Es tan tremendo porque nace con una denuncia atroz. Yo que recuerdo
que dije, y tengo el mismo sentimiento, sigo teniendo el mismo sentimiento, que de yo haber cometido aquellos hechos me hubiera quitado la vida. La policía empezó a vigilar todos sus movimientos y una noche le detuvieron en la misma puerta del bar. Fue como caer 3 días en el infierno a partir de entonces, porque llegas a una comisaría incomunicado, algo terrible, ¿no? Estaba yo durmiendo y entraron, bueno, primero entró mi padre, esposado y con todos los policías detrás. Me dice, tranquilízate que no pasa nada, pero claro, es que me quedé que no podía reaccionar, vamos, que ni lloraba ni reía, nada. Simplemente eso, me quedé quieta mirándolo solamente. Pues fue eso, lágrimas que en vez de salir hacia afuera caían hacia adentro. Fue un momento de una intensidad absoluta de comunicación y lo que más fuerza me daba era que confiábamos uno en otro, nos apoyábamos, me dio una fuerza inmensa y quizás por eso no me partí. Empezaron los interrogatorios a los implicados en el caso. Todo era normal hasta que pasó algo que pudo cambiarlo todo. Solo una semana antes de que empezara el juicio, 2 de los menores, que culparon a los famosos y al dueño del Arni, confesaron que habían sido supuestamente presionados para mentir y hacer esas denuncias falsas, y que nunca habían visto a ninguno de los acusados en el bar. Me obliga a que yo denuncie al señor Carlos Saldaña diciendo que él me ha metido en la prostitución desde los 12 o 13 años, que él me ha enganchado a la droga y lo que ya se sabe del caso. Me obliga. Vamos, me obliga en el sentido de que me dice de que si no lo denuncio, voy a la cárcel por el robo. La mayoría de esos jóvenes, que tenían entre 14 y 17 años, eran chicos de barrios pobres, cuya única manera que habían encontrado para sobrevivir era entrar en el Arni, vender su cuerpo y conseguir dinero rápido. Algunos eran delincuentes y estaban enganchados a la droga, y mintieron a cambio de recibir ayuda. Pese a declarar en televisión y en varias ocasiones que habían mentido, nadie hizo caso y el juicio siguió adelante. El menor que señaló a todos los acusados y que fue el causante de que empezara el juicio fue conocido como el testigo número 1. Nadie dudó de su palabra. Al ser un menor, le protegían tapándole la cara. Porque todo